Hoy quiero presentaros a una persona muy especial para mí. Su nombre es Ernesto Cordero, es cubano, terapeuta desde hace más de 20 años y tiene una de esas historias de vida que dejan huella. Ernesto pasó 7 años de la antigua Unión Soviética. Al principio fue un reto enorme, otro idioma, otra cultura, otro clima, pero poco a poco empezó a hablar ruso, a comprenderlo y a adaptarse. Hoy lo entiende perfectamente. Allí, casi por casualidad, cayó en sus manos un libro de masajes orientales y a partir de ese encuentro, y gracias a una profesora que confió en él, comenzó a practicar, a experimentar y a descubrir que su verdadera vocación no estaba en la ingeniería metalúrgica que estaba estudiando, sino en el contacto con el cuerpo, con la energía y con la sanación. Con el tiempo se fue formando en distintas disciplinas: acupuntura china, osteopatía, donde es realmente un lince, y espageria, una terapia basada en principios similares a la homeopatía, donde se entiende que aquello que enferma también puede sanar, pero una profundidad y un abanico terapéutico muy amplio. Tras la caída del muro de Berlín, regresó a Cuba, retomó la universidad y estudió bioquímica, una carrera que sí conectaba profundamente con él. Sin embargo, su manera libre de pensar y de vivir lo llevó a convertirse en una persona incómoda para el sistema, lo que finalmente le empujó a salir de Cuba. En el 96 llegó definitivamente a España, donde desde entonces acompaña a personas con una mirada integradora, combinando ciencia, tradición y una enorme sensibilidad humana. Ernesto ha vivido muchas etapas, muchos aprendizajes y también experiencias sentimentales que, como él mismo dice, le marcaron profundamente y moldearon su manera de amar, de acompañar y comprender al ser humano. Os invito a conocer un poquito más a Ernesto Cordero, a escuchar su historia, su visión de la salud y de la vida. Creo sinceramente que esta entrevista os va a gustar mucho. Bienvenidos a Conciencia Integral, un canal que aúna ciencia, conciencia y visión holística del ser humano. Un espacio para sentir, comprender y crecer en conciencia. Hoy tengo el privilegio y el placer, sinceramente, después de 15 años o más que no nos vemos, y retomaré seguramente la terapia con él, porque era mi terapeuta. Yo tenía problemas de cuello, de muchas cosas, incluso de bajones morales alguna vez, y tal. Entonces él me trató haciendo acupuntura, creo que también alguna me mandabas algunas gotas, sí. Y la verdad es que tengo un recuerdo, tío. Lo que pasa es que como yo me fui a Villaviciosa, pues ya me daba pereza ir a Madrid, pero bueno, voy a volver a ir a tu consulta. Entonces me presento a Ernesto Cordero, cubano de nacimiento, y un gran tipo, sinceramente. Muchísimas gracias, Julio. Es un placer estar aquí y que me hayas invitado después de tantos años que no nos veíamos, y me sorprendió cuando me llamaste para esta entrevista. La verdad es que no es la primera vez que me hacen una entrevista, y que incluso que estoy en redes, ¿no? En este caso, ¿no? Así que no, suelo ser bastante anónimo y bueno, me dedico a mi trabajo, me centro en mi trabajo, en ayudar a toda aquella persona que viene a verme, en la medida de las posibilidades. Es un gran ayudador y acompañante. Yo tengo amigos míos que van a su consulta, muchos amigos, vamos, Areli, Juan Carlos. Y tal. Y bueno, me dice: Julio, joder, no vas, hace 15 años y tal. Ah, pues ya, aquí estamos, para retomar nuestra amistad. Pues sí. Ernesto, vamos a hacerte una pequeña entrevista de Cuba, que es donde naciste, sí, a finales de años 60 más o menos. Sí. Entonces, cuando piensas en tu infancia en Cuba, sí, ¿qué imagen o sensación aparece primero en tu cuerpo? Pues lo primero que aparece es una sensación de júbilo, de alegría, ¿no? De juego, no sé, como de chispa, de luz, de vida, ¿no? Porque es una isla que tiene una naturaleza maravillosa. Sí, me encanta. ¿La conoces? Yo estuve en Cienfuegos haciendo un curso de periodancia, tuve 2 semanas con una de las mejores periodistas de Cuba, y estuvo solamente 2 semanas conmigo. Y la verdad es que tengo un recuerdo de Cienfuegos, pues tengo un buen recuerdo. Cienfuegos es una ciudad muy bonita, además. Ciudad preciosa y tal. Y nada, y lo que pasa es que me dio mucha pena muchas cosas de Cuba. Me dio pena, pues la gente tan bien preparada que está, mucha gente, y que no hay medios. Eso a mí me dolió. Te entiendo. A mí me duele cada vez
¿Qué vas? Cada vez que voy allí de vacaciones lo veo cómo está todo y veo la chispa, veo la energía que tiene la gente, veo la fuerza que tiene el Cuba, pueblo, ¿no? el pueblo. El pueblo. Pero la situación es tan Caótica. tan caótica, tan tremenda, que es una pena, da mucho dolor ver Claro. aquello. ¿Qué te iba a decir? Salir de Cuba, porque saliste de Cuba hacia Moscú, Sí. ¿fue más un acto de valentía o de necesidad? Pues O las mira, dos cosas. pues no fue valentía. Bueno, hasta cierto punto fue valentía, no fue necesidad. Fue una búsqueda de otros horizontes, de estudiar en otro sitio. Tenía referencias ya familiares, tenía referencias de amigos que habían estado por allí y en el este en general, ¿no? Y era una forma de salir de la isla y mi espíritu de curiosidad pues me llevaba y se dio la oportunidad de ir a estudiar algo que podría interesarme, aunque luego quizás no fue tanto así, porque hubo en la época en que fui yo a Rusia, en el año, en el año 87, final de los 80, en el 86 se produjo la catástrofe de Chernóbil, como que fue tremendo el O accidente sea, de fuiste Chernóbil. después. Fue justo el año después y Fue un desastre, entonces. un aquello. desastre, un desastre. Un desastre. Yo tenía destinado a irme a Kiev, o sea, a Ucrania, donde fue el desastre, que de hecho la central de Chernóbil está a unos 30 kilómetros de Kiev, de la capital, o sea, que está muy cerquita. Y tenía, creo que a 30 kilómetros, no recuerdo exactamente, pero más o menos. Y mi carrera, o lo que iba a estudiar, se estudiaba en Kiev, pero al suceder esto, me dan otra segunda opción de estudios, que estaba también, lo que lo había pedido en su momento, en la selectividad mía que hice allí, la selectividad que hicimos, y bueno, me fui a Moscú a estudiar una carrera de ingeniería en metalurgia, parecido, pero yo estudié en química, que es lo que me gustaba, ¿no? En Kiev, pero bueno, cambiaron las tornas y me fui a Moscú a estudiar. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 18 años. 18 añitos. Uh-huh. De los 18 que estuviste, ¿7 años más o cómo? Estuve en total 7 años en Moscú, pero en dos etapas. Dos etapas. Dos etapas. Bueno, yo creo que vamos a entrar en así. ¿Y qué aprendiste de ti mismo viviendo casi 7 años en Rusia? Bueno, sí. Lejos de tu lengua, de tu gente, de tu familia, de tus amigos. Pues, al principio costaría mucho, ¿no? Mucho, sí. Fue un cambio brutal, ¿no? Un cambio de clima, de costumbres, de relaciones. Es verdad que íbamos en comunidad porque muchos, no solo yo iba a Moscú, íbamos muchos cubanos, íbamos de generación tras generación durante muchos años, hasta los 90, de oleadas de estudiantes que íbamos de Cuba al este, ¿no? A estudiar, no solo a Rusia, era Alemania, pues Checoslovaquia, todo el mundo, sí. Polonia, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la mayoría íbamos a Rusia, ¿no? A la Unión Soviética realmente, no era Rusia, sino la Unión Soviética, ¿no? Era un país, ¿no? Sí. Un país que luego se disuelve. Pero fuimos especialmente a Moscú y eso fue un shock realmente, un shock, porque fue un shock al principio, ¿no? Fue un shock climático de costumbres y luego también un shock. La gente muy fría también, ¿no? La gente era muy fría, ¿no? Sí, la gente ahí es distinta, es más distante, es más fría, ¿no? Y Moscú es una ciudad muy dura. ¿Sí? Una dura, sí, inhóspita hasta cierto punto en cuanto hasta que te acostumbras un poco a vivir en ella, ¿no? Mira, aquí viene a colación esta pregunta, mira. ¿En qué momento Rusia dejó de ser un país extraño y empezó a sentirse como un hogar provisional? Pues mira, la etapa de estudiante, pues yo tuve 2 etapas en Rusia, luego si eso lo profundizamos. La primera etapa de estudiante fue una etapa muy compleja, muy dura, porque realmente me di cuenta que lo que estudiaba no me gustaba del todo. No era ingeniería metalúrgica no te gustaba. No me gustaba. Cuando la conocía a fondo, porque bueno, era una especialidad de investigación en el mundo de la metalurgia, que era interesante, pero la metodología de estudio era tremenda, era muy abusiva, era muy dura, los profesores eran tremendamente fríos, duros, se respiraba cierta tirantez y sobre todo en algunos profesores incluso hasta cierto racismo, ¿no? Racismo. Sí. Entonces menospreciaban, etcétera, y las relaciones con los compañeros también era difícil, era completamente distinto a lo que yo había vivido, ¿no? Entonces, bueno, esa primera etapa, recibí a Rusia como hogar, sí, porque bueno, descubro ahí, Rusia en el momento en que, la Unión Soviética, perdón, en el momento en que yo llego, está viviendo una ebullición, una transformación.
Ahí se comienza el proceso de lo que se llamó la perestroika, la glasnost, y bueno, todos los fundamentos de la sociedad y todos los fundamentos construidos durante 70 años, pues prácticamente se van abajo, se derrumban, ¿no? Y eso nos afectó muchísimo a nosotros. A mí me afectó muchísimo. ¿Moralmente? Bueno, más que moralmente fue desde el punto de vista ideológico, existencial, porque veníamos de realmente de un adoctrinamiento en Cuba, ¿no? Y claro. de una visión del mundo determinada, que era una visión de futuro y de un poco de ala socialista soviética. Un poco Cuba era un satélite realmente de la Unión Soviética, y teníamos una formación completamente adoctrinada. Llego allí y todo eso se rompe, absolutamente se rompe, y fue un shock, un verdadero shock. O sea, hubo que vivir un poco, fue dura. La verdad que la primera etapa en Rusia fue dura, pero como ¿Los primeros años? Sí, los 3 primeros años. Yo estuve en Rusia 3 primeros años. O sea, que tú hablas ruso perfectamente. Bueno, hablo ruso, se me ha olvidado mucho porque hace muchos años. Lógico, se olvida. Pero lo entiendo bien. Lo entiende, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Y si tuvieras que definir al Ernesto de aquella época con una sola palabra, ¿cuál sería? Una palabra. Lo que tú quieras. Es difícil, ¿no? Es difícil una sola palabra en aquella época. Una emoción. Emoción. Pues era una especie de sorpresa, de ese cambio, de incredulidad, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo concebía ni en los sueños. Ya. Vamos a tener un bloque ahora que llamo ruptura, crisis y elección. La caída del muro de Berlín, ¿en qué año fue? En el año 89. Cambió tu destino, claro. Sí. ¿Cómo viviste aquel regreso forzado a Cuba? Porque tú ya estabas más o menos... Sí, bueno, ya había hecho un poco... Estábamos... A ver, yo la carrera no me gustaba, yo creo que finalmente iba a dejarla, ¿no? Porque no iba con mi vocación, con mi sensibilidad en general. Pero la idea era quizás haber continuado, habiendo estudiado otra cosa, o incluso haber podido terminar la carrera. ¿Por qué no? Podíamos haberla terminado, pero era complejo. De todas maneras, las becas en ese momento se interrumpen, las becas que había estudiantes extranjeros, sobre todo en este caso del campo socialista, se corta completamente, ya no hay financiación para las becas. Y el gobierno cubano además nos chantajea, recuerdo. ¿El cubano? Sí, el gobierno cubano nos chantajea, que nos dicen, además, me dicen literalmente, o te vas a Cuba ahora, de vuelta, o no te dejamos regresar nunca más. Fue como, ¿cómo? O sea, entonces tuviste que volver. O sea, ellos son los dueños de aquello y no me dejan. Entonces me regresé, estaba mi familia, estaba mi gente y sobre todo... Estaba tu familia, claro. Mi familia, sobre todo mi padre, mi madre, no quería que no me iban a volver a ver, mis hermanos también, etcétera, ¿no? Entonces empezaste a estudiar bioquímica en La Habana, ¿puede ser? Sí, regreso a Cuba y comienzo a continuar mis estudios superiores en La Habana, sí, en la Universidad de La Habana. En este caso ya escogí yo un poco lo que quería, me dieron la oportunidad de hacerlo a través de unas gestiones que hice y pude empezar a estudiar bioquímica, que bueno, curiosamente la bioquímica la empecé a estudiar porque cuando yo iba de vuelta a Cuba, ese que me fui forzadamente, en el avión, una anécdota curiosa, las cosas me pasan, esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Que son como muy... Sincronías. Yo llamo sincronía. Sí, mi compañera de viaje en el avión era una chica que era bioquímica y que había hecho un doctorado en un país europeo y venía de regreso a Cuba, ¿no? Y me estuvo hablando, yo le pregunté qué hacía, estuvimos conversando y me habló de la bioquímica, ¿no? Y de pronto se me alumbró algo, ¿no? Me dio la luz y me dijo, entonces me encantó la bioquímica porque realmente... A mí me gustaba mucho. Como te sabes, la química... Yo en bachiller se me daba muy bien porque me gustaba. Bueno, claro, tú estudiabas además, tú estudiaste... Por ciencias, sí, por ciencias. Luego estudiaste medicina. Y esta chica me iluminó y bueno, pues, ¿por qué no? En ese momento vi que era algo que me gustaba y fue por ello, pero fue ella la que, a través de ella, me llegó la información. Vamos a ver, ¿eso fue un sueño o simplemente tenías que sobrevivir? Hacer bioquímica porque No, a ver, ellos me daban la opción de estudiar, o sea, me daban la opción de estudiar carreras técnicas como construcción de maquinaria, mecánica, rollos de estos que a mí no me interesaban, o una ingeniería incluso metalúrgica, otra vez la he seguido, ¿no? Pero qué va, cuando yo conocí a esta chica que me contó lo de la bioquímica y vi lo que era, y además la química del cuerpo humano y todo lo que ella es investigadora además, habló de sus trabajos de investigación.
pues se me iluminó la cabeza y digo, qué Pues cosa hacer más bioquímica, qué interesante, ¿no? Y entonces lo propuse, me costó un poco, pero al final empecé a estudiar bioquímica. Qué bien. ¿Y qué fue lo más duro de ese periodo para ti a nivel personal? Los problemas políticos, bueno, los problemas políticos, claro. Sí, bueno, lo más difícil fue Porque la universidad habría sus rollos, sí. digo yo. No Bueno, sé, pienso, no la sé. universidad era, bueno, Cuba vivía muy, siempre lo ha sido, ¿no? Un país muy cerrado, políticamente hablando, muy, En el muy Estrazo, autoritario, en Cuba ahí se instauró una dictadura militar y realmente fue muy difícil porque llegabas con la cabeza, con el pensamiento de haber visto cosas que no te lo podías creer y haber roto estructuras además y ya entiendo. cuestionándote cosas, llegas allí y como que es un bicho raro, ¿no? No encajas allí. Claro. ¿Qué hago aquí? ¿No? Y más con tu aire de buscador, de tal. Sí, absolutamente, absolutamente. Es que si eres una persona que, digamos, que se dan todas y que acepta todo, bien, pero los que somos buscadores intentamos buscar nuevos rumbos, nuevas experiencias, no sé cómo decirte. No, que yo era, pero fue un shock. Realmente la llegada y empezar ahí a estudiar en la universidad fue un shock. Pero por otro lado fue acertado volver a Cuba. Las cosas son, sí, fue acertado. Luego ya lo... No fue forzado entonces. Sí, fue forzado ir. Forzado, sí, forzado. Fue una condición que me decía, o te vas o te quedas, o no vuelves. No vuelves. Pero una vez que vuelvo y estoy allí, empiezo a estudiar y empiezo a conocer gente, y vuelvo otra vez al sistema educativo cubano, en el sentido de las relaciones humanas completamente distintas, sobre todo el compañerismo, la ayuda entre los compañeros, el fervor cubano, las relaciones humanas, que es lo más importante, lo más hermoso de Cuba, ¿no? El baile. El baile del ron. ¿O no se toma ron allí? Sí, se toma ron. Pero bueno, en mi caso, yo no bebo ron, ¿no? Pero las relaciones humanas allí son completamente distintas. Totalmente. Yo estuve 2 semanas y me hice amigos de mucha gente, taxista, de todo. Porque encima yo tengo un carácter extrovertido y abierto. Sí. Entonces me llevé amigos y fueron 2 semanas. Bueno, entonces decidís abandonar Cuba. Sí, bueno, ya en el año 93 la situación en la universidad era muy difícil. ¿Y emocionalmente qué dejaste atrás cuando no dejaste nada? ¿O tu familia? Mi familia fue lo más difícil, amigos también, por supuesto, pero era una decisión que tomé, fue muy difícil. Un amigo que en Moscú me incitó, me ayudó y se lo agradezco eternamente, ¿no? Que me ayudó a salir de Cuba, ¿no? Y fue... ¿Pero volviste entonces a Rusia? Volví a Rusia, sí, volví a Rusia. ¿En el año 93 puede ser? En el año 93 regresé a Rusia. Sí. ¿Y qué sentías? ¿Alivio, vacío o una mezcla de todo? La vuelta otra vez a Rusia. La vuelta a Rusia, pues mira, fue una aventura total, fue una despedida de Cuba. Yo sabía que no iba a volver nunca más a vivir allí. ¿No? No iba a volver nunca más. Porque se había agotado el tiempo allí. Porque la situación, la sociedad cubana, el régimen político era una cosa que era incompatible con mi vida. Ya, es lógico. Iba a terminar preso, básicamente. Pues, ¿no? Sí, porque tú te movilizabas mucho. Sí, yo no estaba quieto, hablaba más de lo que tenía que hablar, me reunía con amigos, etc. Y no era bienvenido, y de hecho en la universidad... Era persona non grata. Me echaron y bueno, me tuve que... Me exilié por mi cuenta, no exilio político, sino me fui. Te fuiste porque no querías estar allí. No se podía estar allí. Bueno, un bloque de 3. El azar, el cuerpo y la vocación. En Rusia encuentras un libro de masajes orientales. Sí. Creo que tuvimos una pequeña entrevista. Sí. Encontrado por casualidad, sincronía, como azar de la vida, no lo sé. ¿Qué te despertó, Ernesto? Por dentro, ¿qué te despertó eso? Eso fue un momento muy, muy interesante porque la verdad es que, ya digo, yo venía de Cuba con una visión un poco ya distinta también, incluso desde el punto de vista espiritual, ¿no? Había encontrado en Cuba, por temas personales que me sucedieron allí, crisis personales, crisis existenciales profundas, pues conocí personas que son amigos hoy en día, que de alguna manera me ofrecieron otra visión del mundo, ¿no? A través de libros, a través de conversaciones, etcétera, de vivencias además profundas. Y llego a Rusia y yo estoy ya en otra etapa, ¿no?
y no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer. Trabajo ahí en restaurantes, etcétera, de camarero y todo esto. Y de pronto un día estaba en casa de la que luego fue Tu pareja, tu mujer, tu mujer. También pareja en su momento, luego, no, luego fue mi mujer. No sé, estaba yo tumbado en el sofá y era su casa y no sé por qué abro un cajón del armario y encuentro un libro solo en medio del cajón, en la cajonera que había un solo libro. Lo abro y de pronto veo que es un libro de masajes, no editado por una editora oficial, sino por una escuela o por lo que fuese. Y veo aquello, me sorprende muchísimo. Y bueno, veo que existe la dirección. Hay un teléfono en el libro. Llamo, era una academia de masajes Orientales, ¿no? orientales y masajes también deportivos. Y quiropraxia también tenían en esa academia. Y bueno, pues llamo, hay plazas, existe la escuela. Y nada, pues voy allí, hago una entrevista con el director de la escuela, me parece estupendo y me pongo a estudiar este tipo de técnicas manuales, ¿no? Una cosa. Entonces, ¿y recuerdas la primera vez que sentiste que tus manos, podían ayudar a sanar a alguien? ¿O Sí, porque algo me contaste? Sí, lo recuerdo. Y esto fue todavía en Cuba, fíjate. En Cuba, cuando aún en la segunda etapa de mi vida en Cuba, a través de una pareja que tenía, me llegan unos libros y encuentro un libro de curación. Lo leo, me dejo sorprendido, fue la primera vez que veo algo así. Y un día ella le dolía una muela, estaba muy dolorida, y le dije, déjame ponerte las manos, porque he leído algo y parece ser que como las el manos Reiki, curan. no Reiki. No era Reiki, era una curación. Una energía, sí. Una energía. Yo había leído que las manos curaban sí. Y lo digo, voy a experimentar. Yo tenía una formación más académica, más bien cientificista. Sí, totalmente. Y entonces pues quería comprobar si era real. Y le pongo las manos, me centro en ello y el dolor de muela se le alivia, se le quita. Me quedé sorprendidísimo. Yo mismo eso me sorprendí, ¿no? Y esa fue la primera vez que me di cuenta que las manos podían curar. Sí, o podían aliviar, por lo menos. Aliviar. No, aliviar y sanar. Y sanar. Porque sí. yo hace poco hemos hecho una entrevista a un maestro de Reiki y muy potente. Sí. Que son energías que todavía yo las investigo y veo que, de hecho, en Navidades, resulta que este maestro de Reiki, una cosa curiosa, yo he tenido 3 sesiones una de Reiki y una de Kai, que es facilitación de energía Kundalini, por una profesora mía de Pilates. Y te comento, mira, mi plexo, o sea, Manipura, centro Manipura o plexo solar, yo lo tengo súper energético. Y resulta que en Navidades, dice, voy a hacer os cito a las 5 de la tarde, el día víspera de Reyes, que es cuando nació mi hija Esther, y lo voy a hacer a distancia. Y digo, joder, es una gilipollez, pensaba yo, es una gilipollez. Me tuvo en mi cama, dejo meditación, luces oscuras y tal. A medida que empieza a las 5 en punto. Oye, no te puedes imaginar la energía que yo sentía por aquí. O sea, bestial. Y yo era súper escéptico. Digo, ¿pero esto qué es? Y una energía. Mi profesor de Pilates que me hizo energía Kundalini también lo sentí aquí. Pero con esta distancia, mucho más potente todavía. Digo, joder. Entonces, quiero investigar estas cosas. Porque me llama mucho la atención. Bueno, perdonad el rollo, pero bueno. Bueno. ¿Hubo algún momento en el que pensaste, esto ya no es un trabajo, es un camino? Sí, cuando llego a España, que regreso, tengo que matizar esto, que no lo he matizado antes, ¿no? A ver, cuando yo estudio esto en Moscú, que estudio las terapias manuales, no me dedico a ello, o sea, lo hago, lo dejo ahí, digo, bueno, lo voy a utilizar con mi pareja, lo utilizo con mis amigos, pero al final, no, lo dejo ahí, sigo trabajando y cuando ya, con esta pareja con la que vivía, decidimos casarnos, me vengo a España porque ella es española, es madrileña. Nos vinimos a España a finales de los 90, el año 96. Pues aquí, yo tenía muchos problemas de salud. Realmente yo siempre problemas de salud, problemas de espalda. Tengo protusiones discales y siempre he tenido dolores de espalda, desde muy joven, ¿no? Entonces, el tema de la salud es algo que me preocupaba, ¿no? Siempre me preocupa un poco. Y
bueno, pues en Moscú ya me daba masajes, conociendo el mundo del masaje, pues me daba masajes, me recibía masajes, quiero decir. Y cuando llegué a Madrid, pues yo seguía con dolores de espalda y encontré una masajista aquí, que era la masajista, la masajista de un amigo, y me empezó a dar masajes. Y curiosamente, A mejorar. sí, empecé a mejorar, era muy buena profesional. Y le comento que yo había estudiado masajes en Moscú, etcétera, etcétera. Y me dice ella, pues aventuró, me dijo, si quieres un día probamos, me das un masaje a ver qué tal. Y le di un masaje y me dijo, vales para esto, tienes unas manos que tu tacto y lo que yo noto después de un masaje, yo no había practicado más el masaje, ¿no? Sí, pero que tienes una capacidad. Sí, la capacidad estaba ahí. La tienes ahí y ya está. Probablemente sí. Y entonces, es un don. Sí. Para mí es un don. Vamos a llamarle, sí. Y luego ella era profesora además de masaje y me dijo, recítate un poco conmigo y a partir de ahí pues vamos a ver, quizás yo te puedo echar una mano, te puedo mandar a algún paciente para que lo veas, a alguna persona para que le trates. Y así comenzó todo. Fue todo como otra vez el azar, ¿no? Fue el azar. Entonces, ¿tú crees sinceramente que el cuerpo te eligió a ti antes de que tú lo eligieras a él? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo conscientemente nunca fui consciente de esto. Es una cosa que fue llegando, como lo del libro, apareció el libro, como de la chica que apareció en el aeropuerto, que me comentó la bioquímica, como todo ha sido un poco así en mi vida. ¿Pero la bioquímica es la que fue tu mujer? No. No. Esa fue una amiga. Cuando fui a la que conocí en el aeropuerto, que nos vi en Cuba, no. Mi mujer fue en Moscú, ¿no? La que conocí en Moscú. Pero fue todo como muy en mi vida es un poco así al azar, ¿no? Van sucediendo cosas de sincronicidad, sí, y de manera fluida, sin pretenderlo conscientemente. Bloque cuarto, maduración, sabiduría y servicio. Vamos a ver. ¿Llegas a España a Madrid en el 99, puede ser? No, 96. 96, perdón. Sí. ¿Y qué tienes contigo además de experiencia y formación? De experiencia y formación. Bueno, traigo... Bueno, de todo Rusia y todo. Sí, de Rusia, sí. Bueno, ganas de... realmente vengo un poco, si soy sincero, vengo un poco perdido porque no sabía cómo enfrentar la nueva vida aquí. Claro, lógico. Otra vez era cambio de sistema de vida. España es un país tremendamente sorprendente para mí. Yo había estado un año antes de vacaciones en España, pero vivía en... ¿De vacaciones? Sí, había venido en 95 con ella. Pero me sorprendió muchísimo, por supuesto, ver el cambio, ver esta sociedad, cómo se manejaba, incluso la estructura. Vamos a retomar una cosa. La ciudad. La profesora, es que lo quiero retomar un poco otra vez. ¿Sí? ¿Qué significó que alguien te viera cuando tú dudabas de que si eras capaz o no sé qué, de cuánto, y que ella confiara en ti? Sinceramente, ¿eso cómo lo viviste, sinceramente? ¿Te despertó un poco y dices, pues soy capaz? O algo así. Pues mira, yo realmente te voy a sorprender. Yo soy una persona que hasta cierto punto no me creo las cosas, ¿no? Yo también, yo tengo que investigar. No, y que me sucedan las cosas, no lo planteo realmente. Fue todo como muy al azar, muy de preguntar, ¿no? Y que las cosas suceden, ¿no? Claro. Porque eso fue cuando yo estaba en España ya viviendo, porque quizás nos adelantamos un poco antes contando todo esto, cuando yo estaba aquí en España viviendo, que ya estaba, empecé a trabajar aquí en lo que yo conocía. Además, me puse a estudiar otra cosa, me puse a estudiar turismo en la escuela de turismo porque quería ser guía turístico, había estudiado como sabía ruso y todo esto, pero no me gustaba tampoco aquello. Y entonces, bueno, pues a través de los masajes que me daba esta chica, esta mujer, pues se despertó un poco esto. O sea, ya me dan, pero fue que yo le comento a ella que yo había dado masaje, pero con una conversación normal, o sea, no pretendía nada. Digo, mira, yo estudié masaje en su momento, la conversación que te puedo decir a ti, mira, oye, yo trabajé en una clínica estomatológica de ayudante, y ya está. ¿Qué más da? ¿No? Pues ella te relanzó. Pero como ella era profesora de masaje, dice, tú vales para esto. Y me dijo, prueba conmigo, y me dijo, ¿vales? Y entonces luego me formó durante unos meses y me recicló, y entonces, y justo me mandó uno de sus pacientes. Y a partir de ahí empecé, pero para mí era todo muy sorprendente. Nuevo. No me lo creía. Pero oye, Ernesto, has estudiado medicina china también, osteopatía y espagiria, ¿cómo se dice? Espagira, sí, medicina tradicional de China. Espagiria, sí. ¿Y en qué consiste un poco eso? La espagiria se llama la medicina tradicional occidental porque es una medicina antigua que tiene muchos siglos de antigüedad y que Paracelso, el maestro, médico y alquimista, ¿te suena? Sí, totalmente. Estudia, yo lo estudié
en la historia de la medicina, En la además. Escuela de Medicina, sí. Este señor, digamos, de alguna manera mama de muchas fuentes, toma de muchas fuentes y desarrolla lo que se llamaba la espagiria en el siglo XVI, que es, digamos, lo hace más bien, populariza de alguna manera, ¿no? Lo utiliza en muchos de sus pacientes, Lo utiliza que y funciona. es una forma de elaborar el medicamento. La fitoterapia, es fitoterapia realmente, Es pero fito. la fitoterapia. Yo te pregunté por entrevista que si era parecido a la homeopatía y me dijiste No, algo, pero no es igual. No, no es igual, no es igual, no es igual. No es igual. Lo único que en lo que se asemeja a la... Sí tiene principios básicos de homeopatía. La homeopatía es posterior a la espagiria es anterior a la homeopatía. Espagiria antes. La espagiria, la homeopatía la desarrolla Hammer Hammer. en el siglo XVIII. O sea y esto estamos hablando del siglo XV, incluso 15, antes, ¿no? Digamos que la homeopatía sí absorbe parte de la información que dejó Paracelso, aunque hay muchas fuentes que dicen que no. Pero lo que es el principio de similum similaris, de lo que cura enferma, lo que enferma cura, que es el principio de la homeopatía, homeopatía. ¿Y espagiria también? Espagiria también utiliza ese principio lo utiliza, y luego la dosis es mínima, pequeñas dosis también. Pero la dosis que se da del medicamento, que se elabora, que se le da al paciente es muy pequeña. Espagiria. De espagiria, sí. Y homeopatía más pequeña todavía. Es más pequeña todavía, sí. La dosis que se le da al paciente es fisiológica, o sea, una dosis en la que hay medicamento, hay medicamento. Principio activo, me refiero. Y sin embargo, la homeopatía no. Puede haberlo o no, depende de las diluciones. Diluciones. Yo creo que diluyen mucho, ¿no? Se puede diluir mucho. La homeopatía, digo. La homeopatía, sí, la homeopatía se puede. No, la espagiria no se diluye más que la dosis fisiológica. Pues estoy interesado, hombre. Estoy interesado. Sí, probar contigo. Sí. Porque me gusta probar todo en esta vida. La medida es 10 a la 5. 100.000 veces es la dosis fisiológica de nosotros, por ejemplo, en el cuerpo, las hormonas, nuestras hormonas tiroideas, hormonas ya sean de tipo, pues, yo qué sé, pues esteroides, las hormonas de estrógeno, testosterona, todo esto, se circula en sangre en una dosis de 1 por 100.000, 10 a la 5. 1 a 100.000. Una parte de hormona por 100.000 de agua. O sea, es mínimo. Esa es la dosis fisiológica de nuestras hormonas. O sea, imagínate la pequeña cantidad de hormonas que necesitamos para que funcione el sistema, ¿no? Si todo está normal. Y te meten unas dosis en medicina. Entonces, lo que se usan son microdosis, que es lo que usa la espagiria, utiliza ese principio. Muy interesante. ¿Y qué te han enseñado a tus pacientes sobre la vida que ningún maestro te explicó? Tus pacientes. Wow. Has tenido que aprender. Sí. Yo vi 25.000 pacientes. Lo único que aprendí, a lo mejor el dentista era mejor o peor, pero algo de psicología aprendí. En 25.000 pacientes, imagínate. Y tú lo habrás visto tú. Pues sí. Si aprendes algo de psicología. Aprendes mucho. A empatizar. Muchísimo. A sentir compasión, incluso, muchas veces. A no forzar los procesos. A darle a cada uno lo que necesitas, a respetar a la persona que tienes delante, y acompañar. A escucharle, a acompañarle, aprendes a ser más compasivo, a ser compasivo. Compasivo, yo soy muy compasivo. Aprendes a... Por eso yo me gustaría el mundo de la psiquiatría, pero no valgo para ser psiquiatra. Pero me encanta la psiquiatría. Pero es que, no sé. Aprendes compasión. Demasiado. Sí, entonces empatizaría demasiado y creo que me llevaría los problemas del paciente. Entonces no valgo. Sí. Bueno, después de tantos cambios de país, ¿dónde sientes ahí que está tu hogar anterior? O sea, tu hogar interior. Mi hogar interior. Interior. Hombre, estará en Cuba, ¿no? ¿O no? Bueno, en España, no necesariamente, Mi hogar está, yo creo que en la vida, en el mundo, en la realidad que vivo hoy en día, ¿no? España para mí ha significado una nueva vida, ¿no? Un nuevo nacimiento. Para mí haber venido el año 96 a España, para mí es una nueva vida. He comenzado una nueva vida aquí, ¿no? ¿Y yo he nacido 2 veces en mi vida. ¿Sí? O incluso más, o 3. Tres, porque también en Rusia. Pero en Cuba nací, nacimiento biológico y desarrollo cultural, ¿no? Cultural también, y hasta cierto punto, sí, cultural sobre todo. Cultural. Y todo el mundo de las relaciones humanas, toda la parte de la amistad, de cómo concibes la vida, la amistad. Que sí, la amistad.
Eso viene de Cuba, ¿no? Incluso la ayuda al prójimo en Cuba. En Cuba Sí, hay, no, hay una totalmente. cultura de ayuda. Yo lo veo en Arelis, por ejemplo, que está siempre intentando mandar medicamentos a Cuba, Sí, porque sí, porque o sea, lo vive, ve que su país, bueno, el país que es de nacimiento vuestro, hay sí, muchas cosas, necesidades o sea, que necesitan. sí, sí. Medicamentos básicos, ¿eh? Una amoxicilina, Sí, 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 en Cuba no hay, que no hay nada de eso. no hay nada. Pero vamos, lo que es para resumir la pregunta, ¿no? En mi hogar interior, yo creo que está en la vida, está aquí ahora, pero puede estar mañana en otro lugar, no Claro. sé, ¿no? Pero sobre todo es la búsqueda del autoconocimiento. Estoy de acuerdo Encima contigo. de todo, autoconocimiento. ¿Y qué parte de tu propia historia crees que se cuela inevitablemente en tu forma de acompañar? No sé si me Sí, expresaba sí, bien. te entiendo, te entiendo. Mi historia, pues mira, la relación con mis padres. ¿Qué pasó con tu padre? Mi relación con mis padres, con mi madre, lo que yo viví con mi madre se relaciona con el entorno de mi padre también, ¿no? En parte, mi madre es una mujer que ayuda al prójimo, ¿no? Es una mujer que se dedica, que está muy pendiente de ayudar a los demás, ¿no? Y eso en tus genes los llevas también. Y eso también. Y mi padre es una persona muy íntegra. ¿Viven tus padres? No, mi padre ha fallecido, pero mi madre vive. Mi padre falleció hace bastante poco tiempo. Mi padre es una persona muy íntegra en pensamiento, en sus acciones, una persona Coherente. que vivía Entre pensamiento, y acción. lo que dices y lo que haces. Sí, mi padre era muy Es que hay gente que dice una cosa sí, y no es coherente. Yo lo palpo enseguida, vamos, me di cuenta de eso. sí. Pero bueno, coherente y un hombre honesto. íntegro. Honesto, y auténtico, vamos. Honesto, nunca, es un hombre que hacía su trabajo y daba su corazón por el trabajo. Eso lo viví. Y la parte de ayuda al prójimo, mi madre, lo tenía, forma parte de su vida, ¿no? Entonces, bueno, eso ha condicionado parte de lo reflejo en mi trabajo, ¿no? ¿Y qué te dice? A lo mejor esta pregunta te vas a sentir incómodo, no lo sé. ¿Hay alguna guía personal que hoy agradezcas por qué te hizo quien eres? Sí, por supuesto, muchas ayudas. Pero es alguna herida personal. Herida. Sí, por supuesto. Pues mira, lo que más me ha transformado en mi vida, porque que mentira, ha sido las rupturas de pareja. De pareja, claro. Yo conocí a Vanessa, que estuviste unos años, ¿no? Sí, bueno, fue mi segunda mujer. Segunda mujer, pero estuviste bastantes años con ella. Muchos años, 14 años. 14 años. Una mujer muy agradable, yo me acuerdo. Una mujer muy sabia y muy inteligente. Un amor y una mujer inteligente, generosa. Yo me acuerdo de Vanessa, sobre todo. Sí, vamos, la otra no la reconocí. No la conociste. Bueno, pues eso, las rupturas de pareja me llevaron a la ruina. A las crisis personales profundas. ¿Sí? ¿No? Bueno, y también los cambios de país también. También, claro, influye mucho. Sí, mucho. O sea, el entorno, la relación. Cada ruptura sentimental, ¡bumba! Hecatombe. Total. Joder. Yo de momento, joder. Toquemos madera. Eso está muy bien. Bueno, han pasado 15 años sin vernos. Sí. ¿Qué te provoca reencontrarte con personas del pasado? Pues es una suerte, es una alegría. Una alegría que te hayas acordado de mí, además, después de tantos años. No, sí. Pero bueno, vamos, y que hayamos... No, pero nos veremos. Sí, con más frecuencia. Es una... Además, si yo por la comodidad de ir a Madrid y todo el rollo. No, pero cuando estaba en Cuatro Caminos, que yo vivía al lado, no te acordarás, yo vivía al lado de tu consulta. Sí. Donde estaban los cines, ¿no? Sí, tú vivías ahí al lado, ¿no? Sí, yo vivía al lado. Y trabajaba también al principio en Cuatro Caminos. Y ahí, yo te vi en la consulta de Cuatro Caminos. Sí, Cuatro Caminos. Sí, que ahí estuviste un tiempo también. Sí, estuve como 6 o 6 años. Eso, ahí iba yo con frecuencia. Sí, me acuerdo. Pero luego ya... Y además que recuerdo que me querías proponer para trabajar en un centro médico, ¿te acuerdas? Sí, te propuse. Bueno, quería proponerte. Sí. Siempre confiaste en mí, Siempre confío. Bueno, ¿y qué has aprendido del tiempo, la paciencia y el proceso humano, sinceramente? Wow. Pues el tiempo, la paciencia, ¿y qué más deseas? Y el proceso humano. Wow, del tiempo. Bueno, pues con el tiempo maduramos, ¿no? Sí. Maduramos. Hay gente que no. O deberíamos madurar, ¿no? El tiempo como cronológico, ¿no? Te vas asentando, vas viendo las cosas de otra manera, ¿no? La paciencia, pues... El arte de esperar. El arte de esperar, que no es poco, ¿eh? Que es el no tiempo. Lo primero el tiempo y la paciencia es no tiempo. Yo ya estoy empezando a cultivar ahora. Porque
bueno, mi madre, impaciente al máximo, a Jonathan Caña, Jonathan ya conmigo está hasta las narices, porque yo, Jonathan, quiero esto ya, no sé qué, y lo juro, ya está bien, porque la impaciencia la estoy aprendiendo de Jonathan. Y me aguanta, que yo no es poco, que mi mujer y él me aguantan, que no es poco también. El tiempo y el no tiempo, amigo. La paciencia es el no tiempo. El paciente es el no. Aquel que espera sin a cambio de nada, ¿no? Claro. Simplemente está. No es tan fácil, ¿eh? ¿Y qué te dices? Si pudieras hablar con el Ernesto que salió de Cuba por primera vez, ¿qué le dirías hoy? O sea, un viaje retrospectivo, decir, mira, he aprendido esto. Bien hecho, Ernesto, bien hecho. Has hecho bien haberte ido. De Cuba. De Cuba y de viajar y de conocer. y sigue viajando y sigue viajando interiormente, descubriéndote, y si puedes viajar tan fuera, pues también, ¿no? Sigue en la aventura de la vida. Pues sí, también. Y ya para terminar, sí. Ernesto, que ha sido una entrevista, me ha encantado. Algo muy personal lo has hecho, ¿no? No, es que todas las entrevistas, no sé por qué, me da mucha satisfacción personal, porque aprendo de las personas, de seres que esa entrevista siempre aprendo algo. De todos los que he entrevistado, de todos he aprendido algo. Entonces, para mí, hacemos 3 entrevistas al mes, pero de todos he aprendido algo. De todos, absolutamente todo. Entonces, para mí... No, y a mí me gusta, la entrevista que estás haciendo me parece una entrevista muy íntima. No la esperaba realmente. No. No lo esperaba. Yo pensaba que íbamos a hablar de otras cosas, pero la verdad es que... Bueno, ha sido muy humana, como más humana. Muy humana, muy íntima, y la verdad es que... Es lo que quiero ir para el canal, ¿eh? Sí, muy bien. Y para terminar, cuando alguien se levanta de tu camilla, ¿qué te gustaría que se lleve además de alivio físico? Pues es pues sí, la verdad es que para mí la mayor, bueno, primero que se vaya con alivio físico, por supuesto, pero que se produzca dentro de esa persona un espacio, que haya un espacio para quizás comprender algo de sí mismo, y que la energía propia, o la vis medicatrix nature, lo que es la energía propia, haga su trabajo. O sea, planteas algo... Una autosanación. Autosanación, sí. Yo considero que el trabajo que hago, y por lo menos un poco el objetivo que hago, es el trabajo del luthier, es de afinar un instrumento. Pones las notas y luego el instrumento tiene que sonar por su cuenta, ¿no? Claro, tiene que hacerlo solo, además. Entonces, que la persona se vaya con alivio, con calma, pero sobre todo con calma interior y con capacidad de es decir, vamos para adelante. De ir para adelante y de aprender algo, a lo mejor de aprender algo, de haber visto algo y de cambiar algo. Si puede cambiar algo en su vida, mejor, ¿no? La alimentación, su forma de... A veces hasta de pareja hay que cambiar. Incluso hasta de pareja, a veces hasta de trabajo. De trabajo, conflictos internos en el trabajo, de resolución de esto. Pues ese espacio que se produzca para mí es más importante que incluso que el dolor, ¿no? Así que nada, ha sido un placer. Lo mismo digo, amigo. Muchas estar con Ernesto, sinceramente, gracias, después de 15 años, y nos veremos con más frecuencia. Gracias, Julio. Gracias por la entrevista y encantado de estar aquí en tu canal. Vale. Gracias.